90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Y bienvenidos a estos desayunos, los desayunos de Solo Radio en la jornada de hoy, miércoles, día 29 de mayo de 2019. Son las 8:30 de la mañana, ya saben si nos están escuchando en directo, y si nos están escuchando en la repetición de estos desayunos, pues son las 2 de la tarde, una vez que ha finalizado nuestro informativo Primera Plana. Bueno, además ya saben que estos desayunos quedan colgados en nuestra página web para que ustedes los puedan escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Un saludo de Paqui Pinar, todo un placer. Muy buenos días, bienvenidos a los desayunos de Solo Radio en el 90.6. Desayunos que hoy vamos a dedicar a la patrona de Ellín, ya que estamos celebrando los actos con motivo del 64 aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Rosario. Y hoy Antonio Pérez está con nosotros para hablarnos de la historia de nuestra ciudad y más concretamente de la historia de esta efemérides. Antonio, buenos días, bienvenido como siempre a estos micrófonos. Buenos días, Paqui, buenos días, señores oyentes. Para mí estoy como si fuera principiante, fíjate, Paqui, pero hablar de lo que vamos a hablar. Y cuando habla uno de las madres, ¿qué te parece a ti, Paqui? Hablar de las madres y de la madre que esta mañana vamos a intentar ponerla en su sitio donde le corresponde a nuestra Virgencica del Rosario, ¿qué te parece? Pues me parece ideal para comenzar una jornada como la de hoy. Que se te ocurriese llamarme y me dices, Antonio, ¿cómo estás? Digo, ¿cómo estoy? Bien, tal. Cuando me dijiste para esto, digo, lo dejo todo y aunque no esté bien, la Virgen me acompañará y aquí estamos. Y además vienes muy bien documentado, por lo que veo, Antonio? Vienes documentado con... ¿Qué es lo que tienes delante? Cuéntanos. ¿Qué es ese libro que tienes Este libro, tuyo? Pues ni más ni menos que es el de cuando hizo los 50 años, la boda de oro de la coronación, 1955-2005. Y ya que me lo has dicho y en memoria de aquella señora, este libro me has preguntado por si lo tenías tú y tal. Digo, hombre, lo tengo y voy a ver si soy capaz y no me emociono mucho porque la señora que voy a decir no vive ya y está. Dice, con un verdadero cariño que la señora Virgen, que la Santísima Virgen os proteja y con el deseo de que caminéis toda vuestra descendencia expresando su amor a tan singular patrona. Estás leyendo la dedicatoria que te realizaron en ese y firma, libro, ¿no? Y que me la regaló la señora que me lo regaló, y firma su camarera Consuelo Martínez Velasco. Doña Consuelo para todo Medellín, mucha gente, hija de don Juan, de aquel insigne alcalde don Juan Martínez Parras, y ella es Martínez Velasco. ¿Qué te voy a decir? La relación, 28 años yo de servidor de la Virgen y a través de la camarera que era esta señora. Entonces son recuerdos que tengo que decirlo y me das la oportunidad y ya está dicho. Este es el libro que tiene 400 o 500 páginas. Ahí te lo digo ahora mismo. Por aquí voy. Estas son las fotos. Es que tiene cantidad de apartados.
Y es el libro que se realizó con motivo del 50 aniversario de la coronación canónica de la patrona de Ellín. Por cierto, no lleva página, mira. Bueno, pero que hay de todo, es un poco o bastante informativo de la historia de la cofradía y de todas las cosas, la Escuela de Cristo, todo lo que encierra el ajuar de la Virgen, rosarios que tiene, un rosario que hay de Macanal, que también lo tenemos que decir, de la antigua imagen. Pero bueno, vamos... Hace 14 años de la edición de ese libro. Este año hace 14 años. Tiene... ¿Cómo recuerdas, Antonio, ese 50 aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Rosario? Esa celebración que se hizo aquí en Ellín, ¿cómo lo recuerdas? Pues es que, vamos, si te parece bien, empezamos, pero bueno, ya que me lo has preguntado, para mí fue, celebré los 25 años más activamente por las circunstancias que entonces podía y estaba en Ellín siempre trabajando y todo eso, y viviendo. Ya la de los 50 me pilló en otra época de laboral y de todo eso, y no estaba yo tan activo en la cofradía por mis temas, y que uno va dejando, hay que dejar el testigo a otros, y en fin, los que me sucedieron lo han hecho todo muy bien. Yo he estado siempre y estoy, y ya lo saben, que cuando me necesiten dentro de mis fuerzas, pero que fueron los 50 años, bueno, también, igual que los 25, cada uno en su tema, pero muy bien. Yo, para mí, grandioso. Ellín, cuando se dice que la Virgen tal, Ellín responde, me consta, y ya, si quiere, empezamos. Pues yo tengo que hacerte otra pregunta antes de que empecemos. Quiero saber cuál es tu vinculación con la patrona de Ellín, con la Virgen del Rosario. ¿Cuál es tu vinculación? Pues, hablando de madres, mi madre siempre, su idea de ella es que estuviera en sitios y en cosas buenas, para no estar por ahí apedreando perros, se decía. Ahora que los perros están muy bien cuidados, yo me alegro, pero decía que los chiquillos pues jugábamos a todo eso y a robar muy cerca. Yo vivía en el barrio de Plantonar, muy cerca de la carretera de Ágara, y había izquierda y derecha albaricoque, a robar albaricoques. Eran verdes, y luego, los maduros luego me gustan más que los verdes, pero... Y entonces ya Antoñico, total, me infiltró, y porque se ve que en la vena ya contaré la historia de la imagen, y entonces ya veremos cómo tengo bastante que ver con el rosario, más de lo que yo me creía cuando era un chiquillo, que empecé a subir con 6 o 7 años ya. Allí no había ni parroquia, era santuario ya. Primero fue ermita, después santuario, y ahora que otra vez ha vuelto a santuario, fue parroquia unos años. Y yo fui de los primeros monaguillos de 1952, pero yo ya había estado allí y estaba liado con todas las cosas, y veía ya vestir la Virgen, luego ayudando a la primera camarera que yo le ayudé, doña Consuelo, doña Candelaria Falcón. Anteriormente, la camarera oficial es la fundadora de los terciarios capuchinos, era doña Remedios Marín Rodríguez de Vera, que en el camarín está puesto allí en un azulejo en el pedestal de la Virgen. Y después ya cogió el testigo doña Candelaria Falcón y Urrea, madre de don Lázaro, y después la siguiente, doña Consuelo Martínez, y yo de ayudante, de ponerle la corona, de hacer todo lo que se ponía para ponerla en el trono. Ya venían más gente, más mayordomos y voluntarios, tal como ahora está muy bien rodeada, como siempre está la Virgen, muy bien. Tú viviste desde muy pequeñito esa devoción a la patrona de Ellín, a la Virgen del Rosario, y la has vivido a lo largo de los años. ¿Ha cambiado esa devoción que los ellineros le tenían a su patrona en estos años, Antonio? Hombre, los tiempos cambian, pero no las personas, y además, mira lo que te digo, te sorprende de que muchas veces en las juntas directivas hay personas que no han nacido en Ellín y se encariñan con aquel santuario, con todo lo de la Virgen. Y en Ellín, pues, los tiempos, los años gloriosísimos, ya lo estamos aquí ahora comentando. Desde 1954, que ya se fragúa, por la directiva de la cofradía, y los mismos sacerdotes dicen de coronar a la Virgen,
pues entonces ahí se volcó Hellín, era más grande, había más, sí, el núcleo era, dijéramos, los mismos habitantes que ahora, más o menos, pero no estaban las pedanías y ya las pedanías les pilla un poco más lejos. Y ahora que nombro pedanías y así, bueno, entonces termino eso de los habitantes. Y Hellín respondía ahí mucho, porque en lo que es el término municipal de Hellín, en la cosa local, lo que es el centro de Hellín y que no está sin contar las pedanías, había mucha gente y vivían en Hellín, trabajaban en Hellín por las circunstancias, primero del esparto y después del textil, pero la época que se corona la Virgen era cuando la época dorada, cuando el esparto. Fue la época mejor. Antes de preguntarte que nos hables de cómo fue hace ya 64 años, como decíamos, esa coronación canónica de la patrona de Hellín, de la Virgen del Rosario, yo tengo que hacerte una pregunta, ya que nos estás hablando de tu vinculación con la Virgen. Yo te he escuchado hablar más de una vez de la Virgen del Rosario, más concretamente del niño que porta en brazos, que lo llamas el primo. ¿Por qué? ¿Tu primo? Bueno, permíteme que, como he dicho, las pedanías y pueblos colindantes o con Hellín, fíjate, me voy a Férez. En Férez, la patrona es la Virgen del Rosario. Sí. Pero en Férez, a la salida de Férez, aquí venían unas señoras al santuario y decían que eran de Férez, que a ellas les gustaba venir al santuario, ver la Virgen y verla de cerca la torre. Digo, y eso, y le preguntábamos, que hay como un cerro allí en Férez, que desde allí se veía, decían aquellas señoras, el faro de la Torre del Rosario, el faro nuestro. Sí. Vaya, y entonces venían y que estaban enamorados de la Virgen. Circunstancias de amistades, pues fui un bautizo allí. Bautizamos allí a una niña, hija de un hellinero de un matrimonio. Él estaba en la caja de ahorros de allí y nos invitaron a Trinidad y a mí. No sé si habría algún niño de los míos. Y bueno, que fuimos. Y la Virgen muy bonita, muy bien, en la parroquia aquella de Férez, pero claro, y venían esas mujeres encantadas y les enseñábamos un día ya el camarín. Si no tienen ustedes prisa, pues nada. Y bueno, ¿y por qué mi primo? Pues la historia tiene pues que la nueva imagen esta entró después, ya lo digo, la fecha y todo, vino después de la guerra, pero anteriormente, esto viene de los siglos XVI y de XIV, cuando vino en el siglo XV San Vicente Ferrer, estuvo allí en el santuario. Ya la devoción es muy antiquísima, a la Virgen del Rosario. El patronazgo vino más tarde, pero de momento compartían patronaje siempre San Rafael. Que sepamos, en Hellín, el primer patrón, dijéramos, que se nombró a San Rafael. Pero compartían luego las devociones, eran muy fuertes, la de nuestra patrona y la Dolorosa, que aún sigue estando la devoción a la Dolorosa, y ya lo sabemos, la Dolorosa en esos días, la Virgen del Rosario, me lo he inventado yo, le da el testigo a la Dolorosa para la Semana Santa que sea ella un poco la patrona. Y entonces tuvo un punto ahí que se lo digo a los dolorosos, y yo lo oía de los del Rosario, que el patronazgo estaba compartido ahí, que había un poco de pelea por el tema, y la Virgen del Rosario al final es la que se nombró patrona. Ahora mismo no tengo los datos, pero vamos. Y la imagen antigua la destruyen, y es donde estábamos, porque es mi primo. Y mi abuela paterna eran las modistas, la Encarnación y sus hijas, las ranas, que decían que cosieron mucho y bien cosido, modestia aparte, que eran mis tías y mi abuela. Y entonces vivían justo detrás de la Casa de la Cultura. El salón grande de la Casa de la Cultura, que entonces eran las monjas claras. Claro, cuando vinieron las sordas, aquellas, como dicen las sordas, los militares, los milicianos, echaron a las monjas, se libraron, creo que de las monjas claras no mataron a ninguna, las escondieron pronto y salieron por las puertas, las pobrecitas de atrás. Y entonces ahí
quemaban las imágenes, las quemaban, les hacían, bueno. Y mi bisabuela, Juana Precioso Martínez, la mujer estaba siempre con el rosario en la mano, rezando. Y allí, por allí viendo todo eso, ay señor, y santiguado. Mamá, le decían mis tías, sus nietas, y mi padre en la guerra, ojo, y mi abuela Encarnación. Madre, que vienen un día los tíos esos y le dan a usted un porrazo o la matan o le dicen que tal. A mí no me hacen nada esos muchachos. Y un día en un carro de aquellos o lo que fuera llevaban unas cuantas imágenes y mi abuela pues vio un niñico o un angelote, ella, y pues dijo, pues lo que puedo, a ver si le saco algo a esto. Dice, nene, muchachos, ¿no me daríais el muñequico ese que jueguen mis nietas? Y dicen ellas, y uno de ellos, ¿por qué no, abuela? Y le dio así un hachazo, porque la otra virgen lleva en las estampas, es que no sé si me traigo una estampa para enseñártela, lleva mandilón, que era de talla, pero la tallica estaba estropeada de aquellos años que tenía siglos, y entonces le cortó el niño así con eso y se lo dio. Tome usted. Y mi abuela corriendo, Encarnación, nenas, Asunción, a mis tías, que mira, yo creo que es el de la Virgen del Rosario. Madre mía, las que si se enteran nos matan, que tenemos. Envolverlo en trapos, en retales, a la cómoda, una cómoda que es donde ellas cosían y todo. Aquí no moveros, aquí hay que hacer guardia, que esto no se lo lleve. La mujer, fíjate, mi bisabuela Juana fue a morirse en guerra, la mujer sin entierro ni nada, pero ni falta que le hizo. La Virgen seguro que dijo, Juana, pasa, a los creyentes, pero bueno, entonces ya valió mucho. Luego, cuando Fernández Ández en Madrid está haciendo la imagen, eso contado estando yo a mí, don Antonio Millán Pallarés. Una piedra angular para después de la guerra poner todo aquello en marcha, el rosario, que se quedó, le pegaron fuego a todos, allí dormían, bueno. Y ya pues en Fernández Ández le encargan la Virgen, ya tenía fama en aquellos años el Fernández Ández, y va don Antonio, y viene de un viaje, y mi abuela Encarnación, don Antonio, que tengo en mi casa esto. Madre mía, cómo ser de la Virgen del Rosario. Vamos, que si era. Y entonces nada, a Madrid corriendo, echó el hombre un viaje a posta a llevarle el niño a la Virgen, el niño a Fernández Ández, dice, mira Pepe, tenían mucha amistad, lo que traigo, dice, ¿eso de qué? Dice, de la Virgen del Rosario, dice, que ya tengo yo hecho el otro, no pases ni nada a ver la imagen. Tú déjamelo aquí, que esto tú no sabes lo que tenéis allí. Con esto la podéis coronar porque tienen que tener, para que lo sepan los oyentes y tú, las imágenes tienen que ser de talla de madera para poderlas coronar canónicamente. Y después tienen que tener 100 años o más, a partir de 100 años. Y entonces, claro, la imagen nueva no la hubiésemos podido coronar aún, hasta el año 30 o no sé cuándo, hice cuenta el otro día. Entonces resulta que con lo del niño valió para coronarla canónicamente, con mi primo. Qué historia más bonita, Antonio. Y entonces se lo puso, no le enseñó el otro y le puso este. Iba cortado por la mitad, me señalaba a mi don Antonio como un hombrico así, y digo, la barriguilla y todo se la cortaron. Yo como era chiquillo. Sí, Antoñico, pero la tiene muy bien hecho. ¿No se nota ahora mismo? No se nota, yo que la he visto mucho desnudo y tengo una fotografía, no me la he traído tampoco, que estoy así arrodillado con la imagen allí cuando íbamos a ponerla en el trono y estaba el niñico muy bonito, además por aquí. O sea que el niño es más antiguo que la patrona de allí. Mucho más, por eso ella vino, mira, aquí tengo los datos de cuándo llegó la imagen. Llegada de la nueva imagen, viernes 29 de septiembre de 1939, o sea, unos meses después de terminar la guerra. El autor ya hemos dicho, José Manuel Fernández Ández, y el alcalde que era, el primer alcalde después de la guerra, don José Alarcón Palacios. Y contaban, y en el libro también viene, que todo discurso que dijo aquel hombre, don José Alarcón Palacios, a la Virgen, al recibirla como alcalde, le dijo, Virgen, toma la vara.
y no era alcaldesa después, en septiembre del 49, el 30 de septiembre, en feria, cuando se hace la procesión, sería en domingo, el primer domingo sería, o el último domingo de septiembre y primero cuando empezó la feria. Del 49, don Mariano Tomás, el abuelo de Mariano Tomás del Faro, de Mariano Andújar Tomás. Él era abuelo, el alcalde de Llit, la nombró con que ya estaba en el documento y ya habían en el ayuntamiento un acuerdo de pleno y elevado al gobernador civil de aquellos años, como alcaldesa de Llit, pero hasta el 1949 no fue alcaldesa. Esto mucha gente sé que le va a sorprender, pero es así. Antonio, antes de que sigamos hablando de cómo fue cómo fue la coronación canónica, no puedo resistirme a preguntarte si cuando tú eras pequeño llegaste a ver a ese niño en casa de tu abuela. No, que va, si yo no había nacido. No habías nacido. Si ya estamos hablando que la Virgen llegó en el 39 y yo nací en el 44. ¿Y todo esto te lo contaban? ¿Tu abuela te lo llegó a contar o te lo llegó a contar? Sí, también, claro, y mis tías, y la cómoda, y yo iba más de una vez y le daba un beso a la cómoda o tocaba porque la sabías cómoda. Que había estado ahí el niño. Una cómoda de esas de cajones allí, claro, en la calle Salvador 25. Calle Salvador 25. Antonio, me estabas diciendo algo de la fecha 1954. ¿Qué me estabas diciendo de esa fecha? Pues sí, Paqui, en 1954, año Santo Mariano, declarado me parece que entonces el Papa era Pío XII, fue un año también para Ellín, pues preparatorio ya, porque ya se tenía yo creo que hasta concretada la fecha de la coronación y todo, y entonces por aquellas fechas se puso el 31 de mayo, que la gente dice, ¿y por qué? Porque en aquellas fechas, el 31 de mayo, la festividad era la realeza de María, que no existía, y el Papa de turno nombró el 31 de mayo la Virgen Reina, la realeza de María. Por eso hablaremos después del monumento a la Virgen Reina del Pino. La Virgen dicha popularmente del Pino es la Virgen Reina. Y entonces ahora se llama la Visitación de la Virgen o algo, hay otra festividad, luego la cambiaron, hicieron ahí unos cambios, la iglesia va renovándose, pero bueno, en aquellos años fue en la realeza de María, por eso eligieron, y como final del mes de mayo, que es de la Virgen, por eso se eligió los días finales de mayo de 1955. Pero estamos en el 1954. Aquel final de mayo preparativo, bastante ya preparando la coronación, la Virgen del Rosario no se quedó en el santuario para que fueran los sellineros a llevarle flores, se llevaba aquí entonces mucho aquello, ni hacer la flor, ni los cultos que había. Pero entonces la Virgen visitó Ellín, por barrios. ¿Quién? ¿De la mano de quién? Pues ya el Padre Rodríguez. El Padre Rodríguez, mucha gente dice, el Padre Rodríguez en Ellín, los mismos de Moratalla, que él es de Moratalla. Pues hombre, mira que el Padre Rodríguez está vinculado a Ellín, hijo adoptivo, tiene la calle donde yo vivo, cerca de aquí, la calle Padre Rodríguez. Y el hombre lo que pasa es que estuvo de párroco, el párroco anterior a don Fortunato Arias, el Beato Fortunato, que le pilló aquí la guerra a don Fortunato y fue mártir de la guerra, fue vilmente asesinado. Y entonces el Padre Rodríguez allí nunca se despegó, se fue de jesuita y de misiones, de misionero. Pero se habló con él y ya buscó las fechas y hizo el hueco y se vino a hacer como una misión, porque después de la guerra se llevaban mucho las misiones, venían por los pueblos, pues hombre, un poco renovando la cosa de la iglesia, ya que habían habido 3 años en la zona esta nuestra, no había cultos, no había procesiones, no había nada de nada, y entonces pues renovar la fe otra vez, removerla un poco.
que ahí hay dos cruces, una del 1944 cuando yo nací, está en la parroquia de la Asunción, debajo del reloj, dentro de la iglesia, y luego en el santuario de 1952 que se hizo otra misión. Pero en el 1900 aquellas eran misiones que venían de varios frailes, dominicos, franciscanos, los 3 o 4 más punteros venían padres a hacer la misión. Se peinaban el pueblo, bueno, hacían actos muy especiales. Y en el año 1954 la coronación, vísperas de la coronación, Año Santo, esos días finales, o más bien los sábados y domingos, que era cuando la gente no trabajaba y todo eso, fue todo el mes de mayo. Fuimos al barrio de la Estación, digo fuimos porque yo iba llevando la cruz y los ciriales, y veníamos los sábados cuando tocaba sitios así lejos a las 12, a la 1 de la noche. En aquellos años, ahora parece muy normal, pero con las pocas luces que había luz eléctrica ya, pero bueno. Y entonces aquello fue un año glorioso. Y engalanaban los barrios, Paqui, las mujeres sacaban las colchas, las ponían en las fachadas con cuerdas, ponían macetas, cada vecino lo mejor que tenía, lo mejor para la Virgen, y ponían iluminación especial, cada uno sacaba un foco de su casa, y me acuerdo de una calle que se prestaba a eso, la calle Barbarroja, ahí subiendo la Plaza Nueva, subiendo al mercado municipal, ahí esa calle toda, desde una punta a la otra, entoldada, o sea, con medio punto, con telas, con todas las cubiertas y todo eso, y en los lados también. Eso era precioso. Claro, la Virgen llevaba un trono más pequeño que el que tiene, uno que tienen, ahora me parece que sacan el Lignum Crucis que hay, lo sacan en ese trono, que era un trónico para que entrase en todos los barrios, y era la fiesta del barrio ese día. Se rezaba allí oraciones, el padre Rodríguez predicaba, y aquello, y los vecinos del barrio, aquello era una fiesta. Fue en 1954. Ya viene 1955, ya estaban las fechas, ya. Entonces, pues no veas, se hizo un novenario tal, la primera ofrenda de flores, porque los rosarios de la Aurora sí que venían de tiempo de Melchor de Macanaz, venían los rosarios de la Aurora, y hasta decían que había sido él que los había traído de Salamanca, que él estudió en los dominicos, que venía muy de acuerdo, que había ya rosarios allí, los trajo aquí cuando vino a jubilarse, o sea, jubilado ya, a morirse, que está aquí en allí. Y entonces el tema del rosario de la Aurora vino a través de eso. Y se volvió a retomar, porque ya antiguamente se hacía, y con fuerza, desde 1955. No sé si en el 54 hacíamos Rosario de la Aurora, creo que no. Fue ya a partir de 1955, empiezan los Rosarios de la Aurora, preparativos para el día de la coronación. Pues ya llega el día de la coronación y en 1955, el día 30, se hace una cosa que no sé si en Ellín está... alguien se acordará, pero por ejemplo mi mujer sí se acuerda que ella estuvo, no sé, ella no llegó a salir, pero mira, lo describo rápidamente, vamos a ver. Plaza de Toros, el lugar Plaza de Toros, la megafonía que entonces pudieron poner, y el padre Rodríguez y alguno que le ayudara rezando el rosario. Entonces ya estábamos preparados, colegios, digo estábamos, porque yo iba en una carroza de los capuchinos, que le tocó a los capuchinos. Yo iba a ese colegio en el 55, y en el 55, la víspera de la coronación... Ese sería el día 30. El 30 de mayo del 55. 30 del 55, la víspera de la coronación, un rosario viviente, Plaza de Toros de Ellín. Entonces, cada colegio, la Compañía de María cerraba, por ejemplo... Y los colegios de allí, no religiosos, también había, me parece que también Martínez Parra, cinco colegios. Eran los que se encargaron de las carrozas con personas.
Yo, por ejemplo, yo fui en la de los capuchinos, en los misterios gloriosos, la venida del Espíritu Santo. Y allí que estábamos, así en una mesa, a los apóstoles, y nos vistieron, yo pedí túnicas de la Semana Santa con mi capa, me pusieron una barba, y yo después digo, yo iba de San Juan, como después me hice de la Hermandad de San Juan, que entonces no era, pero bueno, y un palomo o algo, así arriba, ataico con una cuerdecica para que no se fuera como si fuera el Espíritu Santo, la carroza aquella, y estuvo muy bien. Bueno, pues resulta que se aligeró porque había una nube. Tormentas, ¿no? Previsión de tormentas. Sí, venían tormentas, aviso de tormenta. Y también, bueno, te puedo decir que, por ejemplo, las monjas llevaron la coronación de la Virgen, que es el último misterio de los gloriosos, y era una Carmina, me parece que era de nombre, una de un dentista enfrente de los terciarios capuchinos que era muy guapa, pero esa carroza venía de la Compañía de María, la coronación. Y iban chicos y chicas como los angelicos cuando la corona. Y la chica está haciendo de virgen en una escalinata alta. Para esos tiempos que no había tantos medios, quedó precioso. Y las cuentas de qué te crees que eran, las cuentas, ya marcaron allí. La brigadilla seguramente que trabajó también lo suyo, la brigadilla de aquellos tiempos, y marcaban con tierra blanca. Y salía, por ejemplo, primera Ave María del primer misterio, una chica. La segunda Ave María, un niño, pero todos de vestidos de comunión. Tuvieron que juntar 25 y 25. Y si no, pues, no hubo paridad, pues a lo mejor porque no habían tantas niñas o tantos niños ese año de comunión, pero intentaron que fuera paritario, como ahora está tan de moda eso con las mujeres y los hombres. Pues salieron, rezaban, iban del arrastradero donde salen los toreros y todo eso, de ahí vestidos, pues de ahí salían. Dios te salve María, ya estaban preparados. ¿Cuántos años tendrías más o menos, Antonio? ¿Tú en aquel momento cuántos años tendrías? ¿Años? Sí. Está clarísimo, 11. 11 años. 11, ¿Y tú sí. lo recuerdas con nitidez, aquello? ¿El qué? ¿Lo recuerdas con nitidez? ¿Lo recuerdas perfectamente aquel momento, aquel día? Hombre, que sí me acuerdo. Y ahora verás, el final fue fatal, ahora verás. Todo muy bien, el rosario se tuvo que aligerar por la nube. Has dicho, fue meternos... Y a los niños que se vayan corriendo a sus casas. Y si me ves con la capa que no sabía, aún me cogió aparte de agua desde la Plaza de Toros. No está muy lejos el barrio del Plantonar, por la parte que yo me vine pasando por las escuelas de Isabel la Católica, y aún me mojé un poco. Y dijimos, madre mía, habían hecho unos arcos en el Raval y en y la preparación, esto mismo que te he enseñado, la alfombra de flores, menos mal que eso iba pegado y todo eso, no una alfombra, un tapiz de flores para la coronación. Bueno, aquello se pasó pronto, fue una lástima todo lo que habían preparado en los arcos, que eso, pero bueno. Y decía, y ya el padre Rodríguez otro día, que los misioneros, y sobre todo este hombre, tenía la Virgen nuestra, porque no salió así el sol radiante, salió porque hubo como el cielo cubierto, como dicen los meteorólogos, pero resulta que vino de gente. Yo no sé, las miles y miles de personas. Yo quería preguntarte también por eso, porque nos estabas contando el acto que se montó, pero ¿qué público asistió a ese evento? De la coronación, la Plaza de Toros llena, empezamos por la víspera. De la coronación de la víspera. La víspera, pues toda la plaza llena, y los actores, pues 50 niñas, ya te he dicho, y 5 carrozas. ¿Y qué hora sería más o menos eso? Empezó a las 8 o 9, estaba previsto, de la noche, por la noche, vale. Por la noche, y con los focos que habían y todo eso, pero bueno, se rezó y se hizo el rosario, se llegó, y luego la coronación, vinieron, le dieron permiso a todos los militares de Ellín, que la familia llevaba las direcciones y el cuartel y el nombre, se escribió a todos los cuarteles, se removió Roma con Santiago,
y si, por ejemplo, habían guardias civiles destinados por ahí, y la familia lo decía, pedían el permiso y se venían a la coronación. Vinieron de autobuses, los trenes que venían de cercanía, de allí. Tú imagínate ahora mismo, si hacemos un censo, pues entonces ya habían gente, gallineras casadas en Ciezas, como yo tengo mis 2 cuñadas. Pues toda esa gente, todos esos vinieron. ¿Y dónde se realizó el acto de la coronación? El acto de la coronación. Ya estamos en el día 31 de 55. Sí. Pues nada, por la mañana ese día no hubo Rosario de la Aurora, no. Ese día ya no hay. Ese día y no hubo misa. Todo se centró en bajar a la Virgen, en bajarla en procesión a las 10 o por ahí, 10, porque despacio, y la gente, así. Y entonces ya vinieron a la coronación, pues una cantidad de gente que, de obispos y todo eso, que ahora algo me ha apuntado. Pero entonces se bajó la Virgen por la calle El Sol ahora y despacito y todo eso, y vengan vivas y ya pues a media mañana, a las 11 o por ahí llegaría la Virgen y se terminó el acto hasta las 2 o por ahí y hubo acto. En el recinto ferial fue, En el recinto ferial, pegado a la caseta para ponernos en situación, donde se entraba a la caseta, que ahora me di cuenta allí el otro día que pasé que han quitado el letrero, así que ponía con medio punto la caseta, restaurante, eso lo han quitado. Y está al fondo, era ahí el tapiz este que te he enseñado, y está ahí, hicieron unas tribunas para autoridades religiosas y autoridades militares y civiles, vinieron gobernadores, pero centrándonos en los obispos, vino el arzobispo de turno, que ya éramos diócesis de Albacete, y le tocaba haberla coronado el obispo de Albacete, pero delegó, y muy gustosamente, en don Marcelino Laechea, que era el arzobispo de Valencia, porque la diócesis de Albacete pertenece a la archidiócesis de Valencia. Y entonces vino el obispo coronante, que fue el arzobispo don Marcelino, el obispo de Cartagena-Murcia, por la vinculación que habíamos sido hasta el año 50 de la diócesis de allí, se invitó a ese obispo. El obispo de Albacete, como no, don Arturo Tavera y Araúz, el obispo de Segorbe. Y habrá gente que diga, arzobispo de Valencia está bien, pero el Segorbe. Te lo voy a decir porque el padre Luis Amigó, que fundó a los terciarios capuchinos, fue en su tiempo obispo de Segorbe. Y se invitó los capuchinos, el padre Armando Di Chiara, que está en la foto, era italiano, pero fue un promotor. De hecho, también hay el vídeo de la coronación, se ve que va la bandera italiana en el trono. Una bandera así, no muy grande, entre las flores del trono. ¿Por qué? Porque la bandera italiana es por el padre Armando aquel que se la puso, trabajó y pidió permiso y se la puso. Y entonces invitaron al obispo de Segorbe y vino con mucho gusto también. Y autoridades, entonces el ministro no vino, el director general de Asuntos Eclesiásticos, en representación del ministro de Justicia, que era el que tenía que venir. Obispos, arzobispos y todo eso, y cada uno tenía sus tribunas. Yo estuve debajo de las autoridades, de los concejales de Gin y todo eso. ¿Se tiene cuantificado el público que asistió a ese acto de coronación? Es que no quiero pecar, pero yo qué sé, si digo 15.000, a lo mejor en el libro está, pero no me dio tiempo de tanto. Pero 15.000 personas es fácil, o 20. Pues, y a lo mejor dirán que exagerado. Están las fotografías que se ven, los edificios que habían, donde ahora están la librería y todo eso, sí. Ese edificio que mira ahí, ese grande, que decían de los médicos, ese edificio en la Gran Vía de Conde Vallellano, ese edificio lleno, vacío de que no estaba aún terminado, pero lleno de público. Otro edificio en la esquina de enfrente, que decían de los Perea, lleno de público, y faltó sitio, sí, seguro.
Y no había tanta edificación como ahora. Por ejemplo, todo lo del instituto, López de Vegas, que ahora está la policía, todo eso todo eran solares o bancales. Para que nos hagamos una idea de lo que fue o qué importancia tuvo para Ellín y para su población y para sus paisanos esa coronación a la patrona, ¿eh? Eso fue una de las cosas para páginas de oro de la historia de Ellín. Entonces, hay que ponernos en las situaciones de aquello también, que lo religioso era... No teníamos tanta población que no fuesen ellineros ni españoles, sino eran o gente nativa aquí o cónyuges que hubiesen venido, pero lo tomó todo muy bien. Y además habrá gente que diga, es que la iglesia imponía. No, fue el pueblo, al revés, fue... Y cualquier idea les parecía poco por aquel evento. Aquel evento fue... A mí me marcó y marcó a mucha gente. Y si hablamos de ellineras que se vistieron, y si hablamos de Manola, de la mujer española vestida, ataviada con la clásica mantilla española, con la teja, y bueno, es que fue... y las niñas, niños de comunión, ahí no había ningún problema. Todo el mundo aportaba cosas y se las cogía. Sí, muy bien, venga, muy bien. Y luego los 50 años también quedaron, los 25 fue más, dijéramos, pueblerino, más de hacerlo de barrio en barrio, pero los 50 fue ya lo más parecido a la coronación, con las diferencias de fecha y todo eso. O sea que, es que tengo aquí un apunte de 1966, entre los mayordomos, 4 mayordomos que tenía la cofradía, pues yo estuve de mayordomo, yo pasé por las distintas directivas, pasé de vicetesorero, pasé de mayordomo, también luego no sé si estuve de secretario de algo. Yo estaba metido. Yo quiero saber también, estábamos hablando de esa fecha para recordar, fecha que es histórica para nuestra ciudad, puesto que estamos hablando, Antonio Pérez Rolmí nos está hablando del día en el que se realizó la coronación canónica de la patrona de Ellín. Ya saben nuestros oyentes que año tras año esa coronación canónica se celebra en nuestra ciudad y se celebra a través de una serie de actos que durante el mes de mayo tienen lugar. Hoy es miércoles, mañana jueves, día 30 de mayo, se celebra la ofrenda a la patrona y el viernes, día 31, la procesión a la Virgen del Rosario con motivo de ese 64 aniversario. ¿Los actos? 64. Los actos con los que hoy en día celebramos esta coronación canónica han ido variando a lo largo de los años, ¿verdad, Antonio? Muy poco, porque, por ejemplo, antiguamente por la mañana era la misa que se hacía después del Rosario, como ahora actualmente, pero por la tarde ya no había misa. Era porque entonces aún no había, era todo en latín también, era el concilio, vino después, y entonces por la tarde era la novena, el rosario, novena, y la salve y el himno a la Virgen, y así es el tema. O sea que los tiempos han cambiado, pero vamos, en su esencia sigue haciéndose todo igual. El trono estuvo restaurado, la imagen se ha restaurado, el trono se ha restaurado, se le quitó, tengo una foto yo de cuando vino Ellín en el 39 con un arco, que es el arco que bajan la Virgen pequeñica a la feria, un arco que lleva, ese era del trono grande y que había ahí la Virgen. Si la Virgen no es muy grande, tiene 1,20, 1,30, pero lo que pasa es que es tan bonita y que cuando se le ponen los mantos es otra, y ya en el trono, pues el trono hubo que restaurarlo para la coronación, para poderle poner ese manto, que ese manto, si alguien no se ha dado cuenta bien, tiene unos bordados. Aparte de los bordados de oro, lo que más vale, y todo el mundo, es que no es pintura, que parecen pintados, los misterios son en colores, bordados en seda, y eso es una maravilla, ver las caras del ángel, la anunciación, todos los misterios. Y luego lleva engarzado unas rosas, que es el rosario, es todo un rosario con los cinco misterios de antes, o lleva, no, es que lleva
10 misterios y la corona. La corona lleva el otro de las 3 partes del rosario que ahora han añadido los luminosos, los de la luz, los misterios de la luz. Eso lo vino no hace mucho. ¿Cómo recuerdas con el paso de los años esa ofrenda a la patrona de Ellín, a la Virgen del Rosario, en su coronación canónica? Pues hombre, me cogió con toda la novedad de los años que tenía, fíjate, con 11 años, la ilusión, ya estaba yo, entre comillas, trabajando en los capuchinos. Ya me ganaba la escuela y la comida con mucha honradez. Yo me quedé sustituyendo que había un Gregorio García Velasco, padre del Gregorio que conocemos, músico, y yo lo sustituí haciendo recaos con la bicicleta que había allí en la casa, en los capuchinos, y cobrando recibos de los alumnos. Y yo, pero yo no pagaba. Yo estaba allí dando también clases y en los recreos hacía lo que podía, me quedaba también de portero, hecho de todo. Sin ser fraile, he sido portero de convento. Aquí. Y claro, todos esos años a mí me pilló un poco también entre los capuchinos. Y no estuve yo en la salsa, ni me pude, con un disgustazo, no poderme vestir de monaguillo, porque tenía la otra obligación y porque no pude yo ahí, ¿me entiendes? Pero bueno, me da igual. Luego ya seguí como era, sobre todo yo lo que tenía metido era el que era familia del niño. Y ya está. ¿Era tu primo? Oye, que todo el mundo no puede presumir de eso. O sea, que algunas veces hasta a mis mismos hermanos o mis primos les digo eso y digo, pero si es que, anda, tú también que eres muy fantástico, tú. Digo, hombre, pues claro. La verdad es que es una historia muy bonita la que nos has contado. Antonio, te preguntaba también por esa ofrenda a la patrona con el paso de los años. ¿Cómo la has visto tú con el paso de los años en cuanto a esa devoción que tienen los ellineros para llevarle sus ofrendas a la patrona de Ellín el día 30? No, hombre, bueno, mucho. Mira, si ves que cerca de aquí viven unos amigos míos y veo bajar de la ofrenda a una nieta que tienen en la calle La Perla y la baja pues, pequeñica, será de la edad de que ahora era de la edad de tu Martín. ¿Cuántos años tiene tu Martín? ¿4? 3. 3, pues 3 o 4 puede ser, o 5, era así altica. Y ya, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No me acuerdo el nombre ahora mismo, no me sale. Digo, ¿qué le pasa, muchacho? Si vienes de ver a la Virgen, dice que le ha quitado el cura como los sacerdotes las flores, y ella dice que se las quería dar a la Virgen. Y eso es una anécdota de las muchas que hay. La gente no se ha perdido el vestirse, y gracias a la coronación, gracias a la ofrenda de flores, el traje de llinera no se ha perdido y se ha ido a más. Porque hubo un tiempo que sí, que bailaban, cuando la sección femenina, pues para bailar las torrás y todas las cosas, que tenemos nuestras canciones ellineras, las torrás, las enredadas, de eso, bueno. Y entonces estuvo un tiempo ya, cuando ya vino la cosa a menos y menos la democracia, que de no haber estado la ofrenda, se pierde el traje de la gente, vestirse con el traje. Igual que el de Manola, por las procesiones de Semana Santa, no se hubiese llegado a perder del todo, pero lo de llinera, hombre, eso fue un revulsivo a nuestro traje, un traje también precioso, sencillo. No es nada de manchego, porque no éramos manchegos, si es que nosotros hemos sido siempre más de Murcia, pero aparte el traje nuestro ni es murciano ni es manchego, es ellinero, de la mujer ellinera. Tiene su identidad propia. Hay un cartel de Semana Santa, Paqui, de Semana Santa, de coronación, un cartel de la coronación, en donde es precioso también, que lo hizo también uno que está olvidado, un artista ellinero, Rafael Jávega Contreras, hizo un cartel para la coronación en que se ve en un balcón una ellinera arrodillada con su moño de picaporte, con todo su ropa de ellinera.
el refajo y el martoncillo, y arriba la Virgen del Rosario, claro, la Virgen, y con maceticas y todo eso, y así un dibujo de rosas, y es precioso el de la coronación. Está allí en el Rosario, en un cuadro, en la sacristía, está allí, sacristía, salón. Y entonces ese cuadro representa muy bien que las sellineras han estado siempre con la Virgen. Las sellineras y los sellineros, porque también cada Hombre, día hay más sí, también. hombres que también lucen el traje de sellinero y bien guapos que están. También te voy a contar una pequeña anécdota, porque a mí llega una madre y dice, oye, habían traje de sellinero y tal. Total, que yo ya me documenté, y el primer traje de sellinero, pues de un amigo mío y compañero de Manolito, el de Mónica, de las tiendas de Mónica, ahora ya no tiene tiendas, pero la Rosa y Pepe Moreno, a su hijo lo vistieron de sellinero, por indicación de que como me dijeron a mí como el traje. Después ya han ido saliendo, pero el primero para la ofrenda de las flores, que gustó, y mucha gente más, pues si va vestido de sellinero, pues es un pantalón negro con zaragüeles, que por debajo asoman los zaragüeles, que son los calzoncillos, pero de puntilla, y en fin, con esparteñas, con zapatillicas de cara corta y todo eso de la época, que de entonces, como las de sellineras, las zapatillas las mismas. Y arriba pues una blusa blanca y un chaleco, y ya está. No nos hemos parado a hablar sobre ese 50 aniversario que lo tenemos más reciente y lo vivimos también muchos de los que estamos ahora presentes en estos desayunos de Solo Radio, ese 50 aniversario de la coronación canónica. Háblanos un poquito de aquella celebración que también fue histórica aquí en nuestra ciudad, ese 50 aniversario, Antonio. Pues sí, yo estuve también, por circunstancias que he dicho, ¿no? Pero vamos, también fue una noche de preparación muy buena, y se hizo en el mismo sitio de la coronación. Entonces allí también se congregó a mucha gente. Vendría, que aquí estará puesto, las bodas de plata también salen aquí, y vendría el obispo de turno, invitarían a alguien, y vivía aún el padre Rodríguez. Tuve yo también la suerte, además aquella fecha del 25 aniversario se hizo para el 25, si vivía el padre Rodríguez, y se hizo visitando los barrios y entrando en las distintas iglesias que habían o conventos, cada día del novenario, y a otro día el Rosario de la Aurora por el barrio de turno. Eso fue en el 25 aniversario, y vino el padre Rodríguez ya muy mayor, y lo acompañé. Tuve yo ese gran honor y esa suerte de acompañarlo muchas veces al asilo que él le gustaba visitar a todas las personas mayores, ahí a la residencia de las monjas, y ahí pues y fue distinta. Ahora, gloriosa y fuerte también es esta del libro de los 50 años. También en el mismo recinto se hizo muy parecido a lo de la coronación, no con tanta gente, no con tantos obispos y arzobispos, pero bueno, muy bien también. O sea, fue otro año para la historia de Ellín, que está reflejado en el libro. ¿Tiene la patrona de Ellín más visibilidad para los sellineros durante la celebración de los actos con motivo de la coronación canónica que en la celebración de la feria de nuestra ciudad? Sí, algo más se dedica, porque claro, como se centra todo, no hay feria para estas fechas, por los Rosarios de la Aurora, por lo que me cuentan, pues va por días también, porque claro, el sábado la gente puede ir más, y el domingo, como no se madruga para trabajar, pero ya bajan los lunes. Hoy mismo, no sé, el lunes de esta semana, no sé cómo habrán ido, y ya pues hoy ya 29, mañana, los 3 días últimos, va más gente. Porque el último día, aunque venga el obispo a decirle la misa y todo eso, se hace por la mañana el rosario a las 6:30, como siempre. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero, Antonio. ¿Algo más que quieras decir? Sí, bueno, pues decir ahora, ya que estamos, y yo tengo aquí una cosita para terminar, pero antes de terminar, el año 1956, el 31 de mayo, se bendice e inaugura el monumento a la Virgen Reina.
en el Cerro del Pino. Habíamos dicho que íbamos a hablar sobre ello. En conmemoración de la coronación de Nuestra Señora, ya lo hemos dicho antes. Pero vino a ese evento don Arturo Yaraoz, que aún estaba de obispo en la diócesis nuestra, y que allí cuando se le llamaba venía. Y entonces Tavera Yaraoz, desde abajo, no subimos arriba, no subimos porque yo iba de monaguillo y tuve hasta la ventaja y la suerte de llevar el agua bendita. Llevaba el hisopo, con el hisopo que es donde le echan, con la naveta donde va metido el agua bendita. Yo bajamos de la parroquia como en procesión, y desde abajo, entrando por la calle Arrastradero, no, la calle, es que no me acuerdo ahora cómo es, de los 4 Caminos para adentro, sí. Por allí entramos andando, claro, no había, y no subimos, desde la falda se bendijo la Virgen Reina. Estaba tapada, me parece, con una bandera de España, como Dios manda, o de Yin, ya eso no, y la descubrieron y entonces se inauguró. Eso tenía puesto el escudo del yugo y las flechas de sindicatos, porque los sindicatos y la obra sindical y todo eso pagaron, que yo veía los burros subir para aquí cargados de material para hacer el monolito, para hacer el monumento. Y la Virgen vino también, que esa es una historia que muchos silleneros no conocen. Esa imagen era la Virgen, no sé qué advocación, puede ser que Virgen Reina o no, pero la tenían en Albacete un marmolista, de estos que hacen lápidas, hacen marmolistas y el hombre tenía muy buena para la talla. Y es de piedra, pero tallada en Albacete por, no sé si era pariente de los Simones que tienen aquí lápidas, mármoles Simón. Y entonces resulta que don Lázaro la veía allí, que era cliente de este hombre para sus cosas, y dice, Virgen, mire usted, don Lázaro, como no la quieran ya, que estos me la han encargado los de Almansa, pero ni me la pagan ni vienen a por ella. Si usted se la quiere llevar, dice, bueno, habla primero con ella. Y sí, llevaba ya el cetro de reina. Habla con ellos. Y era para un cerro que hay en Almansa, tú que eres de Cordovilla, oriunda de ahí, de tus ancestros, para adelante, vas hasta Almansa, ¿no? A la entrada el Mugrón. El cerro del Mugrón, arriba, igual que aquí tenemos el Pino, iba allí. O sea, que se la quitamos a los almanseños. No se la quitamos, que ellos no se la llevaron. Y don Lázaro la compró, la pagó, y de su dinero, y se lo dijo a los de aquí, a sindicatos, que era Antonio Serrano Guirado, el jefe de sindicato, el director de aquello, y dijo, pues la pagamos nosotros, la pagamos. Y pusieron, y ahora tiene puesto delante el escudo de Yin, también una obra de una llinera de Sole Carreño, que aún está, que hace cosas de mosaicos. Esa señora, pues es el escudo de Yin precioso, hecho en mosaico, y ahí hay que decir, al nombrar esta imagen, hay que hablar el alma mater que estuvo muchos años, Amador el Piliso, que fue el que mantuvo y tiene luz la Virgen gracias a los esfuerzos. Venga, ya murió el hombre, pero ahora sigue con la luz. Yo desde mi terraza te invito un día, y siempre le rezo desde mi terraza. Antonio, ¿cuánto tiempo hace que no subes a la Virgen? Llegué a subir, no, antes y después del monolito de hacerlo, y después con la Virgen, pero ahora ya no. Despacito, pues. No me llegan las fuerzas. Sí te llegan, despacito. Sí, ¿qué va? No, Paqui, no me has visto bien últimamente. Hay que decir que es un lujo, es un placer subir ahí arriba. Yo he subido hace poquito, y la verdad es como que te transmite mucha paz y mucha calma. ¿Cómo se ve el Yin, Precioso. Claro. Antonio, tenemos que despedirnos, pero yo antes de despedirnos quiero saber cómo vives tú actualmente esos días en los que conmemoramos la coronación canónica de nuestra patrona. ¿Cómo vives tú la tarde de esa ofrenda a la patrona? ¿Cómo vives la procesión? ¿Cómo lo vives actualmente tú todo esto? A todo se acostumbra uno, Paqui, pero por las circunstancias que tú y muchos oyentes saben de mi enfermedad, de mis temas de operaciones, etcétera, pues muy mal. Ahora la paso, hoy ya, este año ya voy, este año he digerido mejor la Semana Santa
y espero creo que estoy digiriendo el no poder estar como a mí me gusta, colaborando, haciendo todo porque hay una cosa que se me ha olvidado, que la noche del 30 al 31 hay un grupo de personas, sobre todo son ya algunos entrados en años, pero que hace años que empezaron, estando don Vitoriano, pues con las flores podíamos estar, y son los que por la mañana del 31, en la misa, el final, cantando la salve a la Virgen, desde el techo empieza una lluvia de pétalos de rosa, de pétalos de flores, de 6 agujeros que hay arriba en las falsas de nuestra parroquia, y eso es un lujo. Ese momento es el que más, en estos tiempos, más me está gustando y se emociona. Y todo el obispo, como este que va a venir, es la primera vez, no le dicen nada o se lo dicen. Pues esperemos que no nos escuche. Eso, y que no nos lo quite. Que oye, y entonces les ha gustado a todos los obispos, y hay mucha gente que recoge en una bolsita de plástico o en un papel, para llevársela a casa, y lo tienen como reliquia, como para tener de la Virgen. Como algo que está bendecido, ¿no? Por la patrona. Exacto. Así que menos mal que me has dicho eso, porque también es digno de resaltar, agradecer, darle las gracias a todo el equipo de mi Fernando de pequeño, y el propio alcalde Ramón también perteneció a ese grupo de primero por la noche desahojar todas las rosas y tenerlas preparadas con cajas arriba, y hay 6 personas o hay ayudantes, hay 12 a lo mejor, dando flores para que no falten, le tienen como un embudo. Eso es un arte, pero para Virgen. Y se privan de ver ellos el acto, pero están ahí. Ese grupo es... disfrutar a los demás. No nombro a ninguno, he nombrado al alcalde y a mi hijo porque, bueno, venía a cuento, pero los demás ya saben ellos que son ellos, y mucha gente los conocemos y tienen nombre y apellido. Antonio Pérez, Rolmi, un placer como siempre tenerte con nosotros. He disfrutado muchísimo de estos minutos de radio contigo y de todo lo que nos has contado y todo lo que hemos aprendido y la historia que hemos descubierto de nuestras tradiciones, y más concretamente de nuestra patrona y de su coronación canónica. Y supongo que a los oyentes les ha pasado lo mismo. Claro, yo me voy a despedir con una cosica corta del himno oficial de la coronación, porque el himno es muy largo y como ya sabemos que vamos más de tiempo, pues es el himno que ahora deberíamos de cantar más, que no se canta mucho. Pero termino con las últimas 4 líneas finales. Madre mía del Rosario, misterio de redención, hoy quiere mi corazón ser brasa de tu incensario. ¡Viva la Virgen del Rosario! Pues ya no tenemos nada más que decir. ¡Feliz día! Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos.